Bueno, entonces, como les decía, la energía se obtiene de los carbohidratos y, y ya el cuerpo los transforma a través del hígado del páncreas y los transforma en glucosa y después en ATP. Y esta es la molécula que necesita nuestro cuerpo para nuestras actividades diarias. Hay muchos factores de por medio, hay demasiados, es un proceso muy complejo, nada más que aquí lo resumí en 3 pasos. Por ejemplo, antes de convertirse la glucosa en ATP, necesita reaccionar la glucosa con la molécula de adrenalina. Y ya que la glucosa reacciona con la adrenalina, se convierte en ATP. Reaccionan estas dos moléculas. La adrenalina la produce los riñones y el hígado. Entonces, han publicado que cuando las personas se estresan mucho, tienen un estrés grande, entonces se corta el proceso de adrenalina. El cuerpo no produce adrenalina. Entonces, ¿qué pasa? La glucosa se va a acumular en el cuerpo. Entonces, es lo que va a pasar. Cuando la adrenalina no se produce por el estrés, porque la persona tiene estrés, entonces la glucosa se acumula en el cuerpo. Entonces lo han identificado como una posible causa de problemas en la glucosa, de que el estrés, bueno, altera la producción de adrenalina. Entonces, y la glucosa ya no se convierte en ATP y se acumula en el cuerpo. Entonces, sí, el estrés lo han identificado como un factor a considerarse en trastornos de la glucosa, en problemas de la glucosa como causa. Entonces han visto el estrés, ¿no? Como un posible factor. Y sí, han dicho que el estrés produce varias enfermedades, enfermedades cardíacas, enfermedades de diverso tipo, cardíacas, mentales, etcétera. Entonces sí han identificado el estrés como una causa de enfermedades. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, dudas, comentarios sobre esto que vimos de las biomoléculas o macromoléculas. No, ninguna, profe. Bueno, entonces continuemos. Vamos a ver ahora. Sí, los ácidos nucleicos en sí, ¿qué es el ADN? Vamos a ver. Aquí está. El famoso ADN. Aquí está. El ADN es la doble hélice. Y igual de importante, es el ARN. El ARN es una sola hélice y el ADN son dos hélices y se forman de ácidos nucleicos. Entonces vamos a ver aquí dice ácidos nucleicos, son moléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Cuáles son sus funciones? Pues la producción de ADN. ¿Y qué es el ADN? El ácido desoxirribonucleico. Almacena y transmite información hereditaria o genética, genes. Y tiene una labor de autoduplicación. Es decir, el ADN hace copias exactas de él mismo para asegurar la transmisión de la información a las células hijas durante la división celular. Es decir, el ADN hace copias exactas de él mismo y así es como se reproducen las células, se hacen copias exactas de ellas mismas. Entonces copien las funciones del ADN. ¿No? Ay, oh, oh, oh.
Bueno, ya. Entonces también copien lo del ARN. El ARN es el ácido ribonucleico. Es la molécula que dirige las etapas intermedias de la síntesis de proteínas. Ahorita explico qué significa esto. ¡Hola! ¡Hola! ¡Déjame bailar! ¡Hola! Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces, en resumen, el ADN lo que hace es que contiene la información hereditaria, bueno, la información genética, o la información del individuo, todas sus características. Y el ARN lo que es un traductor, traduce esa información, o bueno, o la información del ADN a las demás células. Es decir, el ADN no puede dar la información por su cuenta, así como así, sino que necesita espérame, ahí está, necesita un traductor, necesita alguien que traduzca esa información. Otra vez, disculpen por los acentos, voy a ver si ahorita en la otra sesión ya lo corrijo, no sé por qué el teclado me lo está haciendo así. Entonces el ADN tiene la información y el ARN traduce esa información a las demás células. Así es en los procesos de la naturaleza. Uno tiene la información y el otro el traductor. Y así es en muchas situaciones. Por ejemplo, en el Internet está la señal de Internet que envía la empresa, ¿no? La empresa que provee Internet. Y aparte está el modem. El modem lo que hace es traducir la información del Internet que envía la empresa. El modem no solamente es para controlar el pago, sino es necesario, es un traductor, traduce esa información y finalmente ya que la traduce, se la da al dispositivo, a la computadora, al celular, incluso a la televisión, a la Smart TV, etcétera. Entonces, así es la naturaleza. El ADN es como la señal de Internet. El ARN es como el módem, traduce esa información y finalmente ya se la da a las demás células, como el módem se lo da a los demás dispositivos. Así es en la naturaleza. Ah, bueno, copien esto.
Bueno, ¿ya copiaron? Ya, profe, ya. Lo he Bueno, copiado. entonces en esta línea vamos a ver un poco de genética. Y disculpen por los acentos. Genética, entonces, es la herencia de las características. Y el padre de la genética es Gregorio Mendel, quien hizo cientos de plantíos de chícharos para observar la herencia de características. Es decir, Gregorio Mendel plantó varios chícharos y después también hizo el cruce de las plantas de esos chícharos. Hizo el cruce para ver cómo se heredaban las características de generación en generación, cómo se heredaban el color del chícharo, la forma del chícharo, si era rugoso o liso, la forma de la vaina, donde está adentro, si es rugosa o lisa, la flor que da el chícharo, la planta del chícharo, si era morada o blanca, todo eso vio cómo se heredaban esas características. Y así estableció las leyes de la genética. Ahí está. Cuando algo se dice que es una ley en ciencia, es algo que se sabe, que es comprobado. Algo que ya se sabe que es verdad. Pero cuando se dice que algo es una teoría, es algo que todavía no está comprobado. Es importante aclararlo, porque hay quienes creen que las teorías ya son verdades, ya son cosas que se cumplen, pero no. Una teoría es algo que no está comprobado, es algo que puede ser verdad o mentira. O mentira. Ahí está, ¿copien? Una ley es algo que siempre, siempre se va a cumplir, siempre. A ver, ¿copien? Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Ya copiaron? Ya, profe. Bueno, entonces, al principio, los estudios de Mendel no le dieron la importancia a la comunidad científica, no lo tomaron en cuenta los científicos, los biólogos. Fue hasta el descubrimiento del ADN por Watson y Crick. Ellos descubrieron el ADN
que Gregorio Mendel, que los estudios de Gregorio Mendel tuvieron la relevancia que tiene actualmente. Es decir, porque cuando Watson y Crick descubrieron el ADN, le tomaron una fotografía, le pudieron tomar una fotografía al ADN, recibieron el Premio Nobel de Biología por eso, por el descubrimiento del ADN, por su fotografía. Y dijeron cuando recibieron el Premio Nobel que todo fue gracias a los estudios de Mendel, de Gregorio Mendel, que sin los estudios de Gregorio Mendel no hubieran podido hacer nada. Bueno, Gregorio Mendel ya había muerto. Gregorio Mendel hizo sus estudios a finales del siglo XIX y Watson y Crick descubrieron el ADN por 1930, por alrededor de esos años, de esa década. Gregorio Mendel ya había muerto, pero le hicieron el homenaje póstume, ¿no? Entonces ya fue a partir de ese momento que los científicos empezaron a retomar los trabajos de Gregorio Mendel y le dieron la importancia que merecía y pues la importancia, ¿no?, que tiene actualmente. A ver, copien. Bueno, ya. Entonces, Mendel introdujo el concepto de cromosomas. Bueno, para él eran paquetes que transmitían información hereditaria. Ya después también refinaron los conceptos de Gregorio Mendel. Ya con el descubrimiento del ADN cambiaron un poco los conceptos de Gregorio Mendel. Por ejemplo, el concepto de cromosomas. Son orgánulos. Espérame. Ahí está. Ahí está, son orgánulos que contienen ADN y ARN y se encuentran en el núcleo celular. Es decir, las células tienen algo llamado núcleo. Es como un corazón. Las células tienen una especie de corazón. Y ahí, en ese núcleo, está el ADN y el ARN. Núcleo ya había dicho, ¿no?, que en griego es corazón de la manzana. Núcleo es corazón de la manzana. Entonces sí, el núcleo es como el corazón de la célula. Es una bolita que tiene donde están los cromosomas y los cromosomas son los que tienen el ADN y el ARN. A ver, ¿copien?
Bueno, entonces, y así, ya se clasifican los seres vivos por ADN, por genética. Antes los seres vivos se clasificaban por sus características físicas, por cómo se veían, pero ahora ya los clasifican por la carga genética, por el ADN. Por ejemplo, el ser humano es el único que posee 46 cromosomas, es el único. Bueno, cromosomas. Ordenados en 23 pares. Es decir, cuando se junta el óvulo y el espermatozoide, en ese momento se juntan los 46 cromosomas en pares. 23 de la madre y 23 del padre. Así se van juntando en pares, uno y uno, uno y uno. Bueno, pares, pares, hasta juntar 46. A ver, copien. Y ya los demás animales tienen su propia cantidad de cromosomas. Cada uno tiene una cantidad de cromosomas específico. Incluso las bacterias tienen su carga genética específica. A ver, copien. Bueno, esto antes se preguntaba, antes siempre era pregunta de examen, pero como la educación, bueno, me dice que el internet estuvo inestable, estaba diciendo que esto que voy a poner siempre era pregunta de examen, es un hecho científico, pero como la educación se ha ideologizado bastante, no sé si todavía se pregunte. El sexo se determina en el par 23. En el último acoplamiento de cromosomas, se determina el sexo. Si se juntan dos cromosomas X, nace una mujercita. Y si se juntan un cromosoma X con uno Y, nace un varoncito. Es decir, un hombre, pero bueno, más correctamente se le debe decir varón. Ahí está. Y este es un hecho científico y solamente son dos sexos, solamente o es XX o es XY, nada más son dos, no hay combinaciones entre ellos y no hay mitades o pedazos de cada uno, solamente son dos sexos, varón o mujer, solamente son esos dos. Y así lo va a tener toda su vida, hasta desde el nacimiento, desde el momento de la concepción, desde el nacimiento, bueno, desde la vida, porque desde el momento en que el óvulo es fertilizado por el espermatozoide, ahí hay vida, porque ahí está toda su carga cromosómica, está toda su información, su color de ojos, su color de piel, de cabello, todo está ahí. Incluso algunos dicen que hasta el carácter, hasta la forma de ser, algunos ya han llegado a decir. Entonces, desde ese momento hay vida, y desde ese momento ya se determina su sexo, y lo tendrá hasta su muerte. Bueno, dicen que de los cambios de sexo, dicen que, bueno, que se pueden cambiar de sexo, pero no les dicen que las personas que se cambian el sexo tienen que estar tomando hormonas de por vida, hormonas el resto de su vida, hasta que se quitan, desde que se quitan el órgano sexual y se ponen otro, tienen que estar tomando hormonas de por vida. ¿Por qué? Porque precisamente el cuerpo no acepta el cambio de sexo. Ya todas las células de todo el cuerpo están o XX o XY. Y así están absolutamente todas las células hasta la muerte. No, por eso no se puede cambiar de sexo, porque así ya están todas las células, como XX o XY. Y es por eso que las hormonas se las ponen para forzar el cambio de sexo, pero pues no es natural, porque ya todas las células están así. Y esas hormonas que toman de por vida les producen a las personas que los toman muchos problemas de salud, tanto físicos como mentales. También les producen problemas mentales. Y esto lo han dicho las personas que pues se han cambiado el sexo, que se arrepienten porque tienen mucha inestabilidad. Muy diferente
muy diferente es la preferencia sexual, es algo muy distinto. Muy distinto es la preferencia sexual al sexo, ¿sí? Solamente son dos, varón o mujer. Y muy distinto es la preferencia sexual, es algo muy, muy distinto. ¿Sí se entiende? Ah, bueno, ¿ya copiaron? Ah, bueno, yo no estoy en contra de la preferencia homosexual, no, sino que aquí lo que hay que decir bien es que solamente son dos sexos y no géneros, porque están diciendo últimamente que hay miles de géneros y que un día te puedes creer hombre y el otro día te puedes creer mujer. Entonces, no, no, ya desde el nacimiento, desde el vientre, desde la unión del óvulo con el espermatozoide, ya eres mujer o eres hombre. Y así es durante toda la vida. XX mujer y XY varón, desde ese momento. Y así va a ser durante toda la vida. No puede ser un día hombre y el otro día mujer, porque ya andan diciendo que puede ser un día uno y el otro día otro. Pero no, nada más es uno solo. Y muy aparte es la preferencia sexual. Eso es muy aparte, eso es distinto. Entonces sí, se ha ideologizado mucho esto. Y esto es ciencia. La ciencia nos permite ver realidades comprobables, realidades que son. Muy aparte es la ideología. La ideología es cualquier cosa que se te ocurra en la mente. Y dice, cualquiera tiene derecho a pensar lo que quiere. Pero aquí lo peligroso es cuando lo imponen, lo obligan a nivel de leyes de educación. Por ejemplo, lo que sí no está bien es que se le enseñe eso a los niños a nivel primaria, kinder también, preescolar, ya les dicen que deben experimentar la homosexualidad. Entonces ya no es de que exista eso, sino de que la deben experimentar para así, según ellos, saber, ¿no? Su sexualidad, explorar las distintas sexualidades. Entonces ya les dicen a los niños que la deben experimentar, que prácticamente los están empujando, los están obligando, cuando el niño no tiene la suficiente madurez para tomar una decisión de ese tipo. Por eso está la adolescencia, que es cuando van descubriendo la sexualidad. No se le debe enseñar a los niños, porque pues va en contra del desarrollo mental del niño, del sano desarrollo del niño. Y esto lo dicen los psicólogos, etcétera, psiquiatras, que el niño no debe experimentar la sexualidad pues a esa edad, a nivel de niño, porque para eso es la adolescencia. Y esto es ciencia, no es ideología. Por ejemplo, no es ni, ¿qué digo? No es religión, no tiene nada que ver con la religión o tradición. Por ejemplo, en China protegen mucho a los niños, a la familia. ¿Por qué? Porque en China, que es un país con gobierno ateo, hay que decirlo, es un país de gobierno comunista, de gobierno ateo. Y ahí en China el gobierno prohíbe las películas que tengan contenido homosexual. Por ejemplo, prohibieron que en China se transmitiera la película Doctor Strange, una película de superhéroes. Doctor Strange en el universo de la locura, creo que era esa. La prohibieron en China, no permitieron que se transmitiera. También la película Doctor Strange, que diga, Buzz Lightyear, la de Buzz Lightyear, porque decían que tenía contenido homosexual. Entonces, y es un gobierno ateo, un gobierno que no tiene religión. El gobierno, el gobierno. Entonces, prohíbe todas esas cuestiones de la ideología de género. Entonces, no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con ciencia, tiene que ver con proteger a la familia, la sociedad. Porque el gobierno chino ha dicho que si permiten que la ideología de género entre a China, se van a ver su sociedad, su país se va a ver en una situación muy peligrosa. Bueno, entonces, si es que estaba viendo sus comentarios, entonces sí, no tiene nada que ver con religión ni con otras ideas, tiene que ver con ciencia. Incluso hay personas que han experimentado con esto del género, bueno, del sexo o de los roles de género. ¿Qué son los roles de género? Los que llaman actitudes. Es decir, de que a las niñas se les den a jugar muñecas y a los niños se les den a jugar solamente cochecitos o figuras de acción. Entonces, hubo un médico, el doctor John Money,
que quiso experimentar sobre esto de los roles de género, si era cierto que a las niñas, por hacerlas jugar con muñecas o a la mamá, las hacían como son, ¿no? A las mujeres. O si a los niños, por hacerlos jugar con cochecitos, los hacía como son, ¿no? Entonces, ¿qué hizo este doctor? Bueno, fue un experimento que se encontró, de hecho. Es que como él era médico, se encontró con dos gemelos, un caso de dos gemelos. Eran miembros de la comunidad judía y como son miembros de la comunidad judía, los circuncidan, les cortan el prepucio para que quede descubierto el glande, la cabeza del pene, que quede descubierta. Es la circuncisión y se los hacen desde bebés. Entonces lo que pasó es que eran dos gemelos, varones, ambos, los dos varones. Lo que pasó fue que a uno de ellos lo circuncidaron mal, le cortaron accidentalmente un pedazo de su pene, accidentalmente, lo circuncidaron mal. Entonces, él al toparse con este caso, como él era médico, quiso experimentar esto de los roles de género. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, creo le dio dinero a sus padres, los convenció y el experimento consistió en que al varón que le cortaron accidentalmente su pene, lo iban a vestir toda su niñez de falda, lo iban a hacer jugar con muñecas, lo iban a tratar como niña, así como se le hace a las niñas, falda, muñecas y todo, ¿no? Era varón que accidentalmente le cortaron gran pedazo de su pene. Entonces lo iban a tratar como niña durante toda su niñez, de falda, de muñecas y todo. Y al otro gemelo, que como todo estuvo bien, no le cortaron nada, lo iban a dejar normal, así como niño, de pantalón, de figuras de acción, de cochecitos, ¿no? De coches. Entonces al otro lo dejaron normal, ¿no? Esto fue en los años 70, lo del experimento del doctor John Money. Entonces así corrió el experimento, a ver cómo iban a ser sus actitudes, sus conductas de ambos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El varón que lo vistieron de niña, tuvo mucha inestabilidad durante su niñez. Tuvo intentos de suicidio a los 8, 10 y 12 años. Tuvo intentos de suicidio. Tuvo mucha inestabilidad durante toda su niñez. Y así corrió el experimento. Cuando cumplieron la mayoría de edad, les revelaron la verdad. Cuando tuvieron 18 años, les revelaron la verdad, que los dos eran varones, que la niña no era niña, sino que era niño. Y bueno, les revelaron la verdad. Resulta que quien sí terminó suicidándose fue el hermano que dejaron normal, el que sí dejaron bien. Él no soportó la verdad de que su hermana no era hermana, sino que era hermano. Entonces, él sí terminó suicidándose. Y el otro, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con terapias y todo, siguió viviendo. Él sí siguió viviendo. Y él decía que él era la prueba viviente de que esto de la ideología de género era lo más dañino que existía, que era algo súper dañino, muy peligroso, y que él era la prueba viviente de eso. Entonces, sí, andar jugando con esto de las ideologías, pues es peligroso, sobre todo cuando se lo imponen a los niños a nivel de leyes, ¿no? Porque sí, incluso si yo enseño esto en Inglaterra o en España, me arrestan, la verdad. Me arrestan si les platico en clase esto que les estoy diciendo. Entonces sí está muy, ya muy, como opresión, ya como una imposición, ya está la fuerza. Entonces, y contradice todo lo científico. Entonces, sí, puedes creerte lo que quieras, puedes vivir como quieras, siempre respetando a los demás, pero cuando lo imponen a nivel de leyes, de educación, es lo malo, es lo dañino. Entonces, sí, cuiden a sus hijos, a sus hermanitos o a sus sobrinos, porque la educación ya empezó en México, ya empezó esto en México el año pasado con los libros de texto. Lamentablemente, sí, el gobierno hizo cosas buenas, el gobierno de Andrés Manuel, pero en esto sí se equivocó increíblemente. Esto fue muy dañino, esto fue increíblemente un error muy grande. Lo demás estuvo bien, pero pues puede echar a perder su sexenio con esto, puede echar a perder, pues sí, la educación de los niños, incluso su vida, su desarrollo mental, su desarrollo sexual, ¿no?
se va a echar a perder. Si se impone mucho. Hay maestros que todavía como que no lo quieren enseñar y hay otros que sí. Esto está muy variado. Depende, ¿no? Del maestro que les esté enseñando a los niños. En México, en Ciudad de México, sí, ahí sí se está enseñando a como dé lugar, ahí sí se está enseñando todo vorazmente, ¿no? Ahí sí todos lo están enseñando, lamentablemente. Y aquí, bueno, depende, no he investigado muy bien, pero en los libros de texto sí, hay cosas muy venenosas, por ejemplo, que les están enseñando que se pueden masturbar, que deben estimular sus partes, tocarse sus partes, realmente así está en los libros de texto de cuarto año o sexto año, así está. Entonces sí, cuiden mucho lo que les enseñan a sus hijos, a sus niños, ¿no? Sobrinos o hermanitos. Sí, y esto va a empeorar este sexenio que viene, va a empeorar demasiado. Así que cuiden a sus hijos, cuiden a los niños. ¿Dudas, comentarios? No, profe. Y sí, esto va en contra incluso de sus ideologías, porque, por ejemplo,